Tengan todos muy buenas noches. Vamos a ver. Buenas Buenas noches. noches. Muy buenas noches tengan todos. Bueno, de acá desde el Centro Universitario de Alternativas Médicas, con nuestro queridísimo doctor David Hidalgo, que nos está acompañando en la noche de hoy. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches, Juan Carlos, muy buenas noches a todos. Bienvenido, doctor. Y aquí compartiendo con todo el gusto del mundo. Gracias. Buenas noches, doctor. Hoy tenemos un tema muy importante. Siempre hemos estudiado el árbol genealógico. ¿Sí? Nuestra, es decir, aquellos abuelos, bisabuelos, toda esa historia. Hoy vamos a ir al revés. Hoy vamos a partir de nosotros a las nuevas generaciones. ¿Y cuál es el sentido de verlo hoy un poquitico al revés? Bueno, el doctor primero hoy está haciendo un trabajo hace ya un tiempo en la nueva conciencia mexicana. Estamos hablando de nueva conciencia. Y yo hago una pregunta, ¿a quién es más fácil llevar una nueva conciencia? ¿A las nuevas semillas o a los que tienen 70, 80 años? Debería de ser a las nuevas semillas. A las nuevas semillas. Un día yo escuché algo y yo me quedé así. Muchas veces los trabajos que estamos haciendo ahora nosotros, inclusive en crecimiento personal, en todo, lo van a disfrutar quizás nuestros nietos, los que son jóvenes, nuestros hijos. Nosotros quizás tomemos algo, pero las próximas generaciones son las que van a tener ese fruto, porque cuando tú trabajas en ti, evidentemente, ¿qué haces? Cambias. Bien. Y hay un aspecto importante. La mujer, y quizás muchas veces que la mujer se pregunte, bueno, ¿y por qué nosotros? ¿Y por qué siempre la mujer? Lleva una condición que es el ADN mitocondrial. La única que lo aporta es la mujer. ¿Nos pudiera hablar un poquitico de eso, doctor? Comenzamos. Aquí hay una reflexión súper interesante. Y dice, es por la línea materna, es por la mujer es la que genera, la mujer es la creadora. Una mujer literalmente ha estado físicamente hablando, celularmente hablando, en el útero de su abuela. ¿Cómo está eso? A diferencia del hombre, que el hombre al momento de la fecundación va produciendo una cantidad de espermatozoides, que son los que darán el aporte Y en el aspecto cromosómico, la mujer tiene desde que nace, o sea, desde la parte intrauterina, se crean el número de óvulos que van a acompañar a esa mujer durante toda su vida. ¿Qué significa? Que entonces una niña cuando nace, sus óvulos, que son los que van a formar parte de sus hijos y de sus hijas, estuvieron en el vientre de su madre. O sea, literalmente, los óvulos que formaron a la nieta estuvieron en el útero de la abuela. A ver, ¿esto por qué lo hago como reflexión? Hablando enteramente del aspecto celular, físico, biológico. El planteamiento del cual está partiendo Juan Carlos es cómo, y es la invitación, cómo desde el útero, la experiencia en el útero, transmite, cambia la expresión genética y transmuta a las siguientes generaciones. Obviamente eso es así, pero si hacemos el énfasis y la relación con las células que tenemos, nos vamos a dar cuenta que la célula, o sea, el óvulo que va a dar como producto no a la siguiente, sino a la siguiente generación, a la tercera generación, ya estuvo en el útero de la abuela. Por lo tanto, las experiencias que tiene la abuela durante su vida quedan marcadas en el aspecto de epigenética conductual, en los óvulos que están en su matriz y que luego estarán y madurarán en su hija y que luego formarán el cuerpo, tanto físico y obviamente energético, de la nieta. Por eso es que impacta hasta la tercera generación. Por eso es tan importante el trato, la palabra, el comentario, la emoción que se genera en una mujer en gravidez, una mujer embarazada, una mujer que está generando esa magia, está generando y está impactando de manera directa, no en su presente, una mujer, sino también en la siguiente generación y también en la siguiente generación de manera directa, no metafórica, no filosófica, sino es el óvulo que ya está
dentro del útero, porque se está formando el útero de la bebé, esos óvulos que ya están ahí, aún sin madurar, pero ya están ahí físicamente hablando, y por lo tanto su genética o su epigenética se estará modificando. En el útero de la abuela está la nieta, físicamente hablando, biológica. Que es más fácil explicarlo así para que si eso ya no se puede refutar, pues cómo refutaremos que la parte ideológica, la parte emocional, la parte sensorial y por lo tanto lo que se desencadena epigenéticamente también se deriva. Bien, partiendo de esto que nos dice el doctor, creo que todos los que estamos aquí somos adultos y podamos tener, pensar un pensamiento. ¿Cuántos secretos? Porque hoy pensamos que solamente se hacen cosas ahora. Siempre se han hecho algunas actitudes, algunos eventos que no han sido correctos. ¿Bien? E incluso antiguamente nuestras abuelas también tuvieron relaciones con personas que estaban casados y que esas personas no pudieron dar el apellido a sus hijos. Se domina un dato. Estábamos un día hablando con alguien importante y él decía algo. Entre el 50 y el 60% de la población hoy existente no lleva el apellido de un padre. Si no es en una primera, si no es en la segunda, si no es en la tercera. ¿Y quién eligió eso? La mujer. La mujer porque ¿cuántos pacientes yo no he tenido que yo he dicho, pregúntale a tu mamá quién es tu padre? Y ellos y su mamá no le quiere decir. Su mamá niega. Y eso es identidad. Entonces, exclusión. Exclusión e identidad, eso también lleva con la herencia. Entonces tenemos, por ejemplo, como órganos de herencia, tenemos el páncreas, que gestiona las creencias. Entonces tenemos que en próximas generaciones aparecen problemas de cáncer, de mama, y no sabemos de dónde viene. Entonces, esa memoria que hoy estamos transmitiendo de una generación a la otra, bien, ¿quién no? A ver, yo hago una pregunta. ¿Quién no tuvo una abuelita o no vio una abuelita que después de tal edad no durmió más con el abuelito? Hoy la psicología moderna nos dice, ese matrimonio, ahí nunca existió el amor. Bien, porque la excusa, la justificación ronca mucho. No aguanto los ronquidos. O tengo que dormir con mi nieto. O tengo que hacer algo. Entonces, todas esas memorias están ahí y se van transmitiendo de generaciones en generaciones. E incluso lo que hoy guarda una madre que está guardando los secretos no dichos de su abuela, se lo va a pasar a las próximas generaciones y pueden llegar hasta 7 generaciones. Entonces, ese es uno de los impactos importantes. Hemos visto también cómo hay es decir, el sistema inmunológico, sistema de defensa. Sabemos que tenemos, hay muchas personas con enfermedades autoinmunes. Y hoy se sabe que muchas de esas enfermedades autoinmunes vienen de esos programas, de esos secretos no dichos del árbol genealógico, de esa madre, es decir, de la parte materna. ¿Nos pudiera, doctora? Sí, pero nuevamente vamos para atrás, vamos para adelante. Vamos para adelante, sí, pero que eso lo transmitimos. Claro. Sí, a ver, hoy los niños autistas han ido aumentando. Los déficits de atención aumentan. ¿Ya? Hay algunos estudios, Juan Carlos, que aquellas personas que tienen un pequeño espectro autista, como ahora se le llama, y a la siguiente generación lo heredan de manera ampliada, va ampliando, y a la siguiente generación va ampliando. Entonces, debemos identificar qué está pasando, qué estamos duplicando, qué elemento hay en donde estamos heredando algo que aparentemente tuviera algunos cambios. Recordemos, hace rato yo hacía la siguiente reflexión. Todos nosotros, mujeres y hombres, todos estuvimos físicamente hablando en el vientre de la madre, obvio, pero también en el vientre de la abuela, porque todos nos producimos en un porcentaje por el óvulo materno, que estuvo y se gestó desde las semanas de gestación, que es cuando mamá estaba en el útero de la abuela. Así que si todos vivimos físicamente hablando, una de nuestras células estuvieron físicamente hablando en el útero de la abuela, significa que nosotros percibimos
Por eso la relación, por eso la sensación que hay hacia la abuela. Ojo, no estuvimos en el útero de la bisabuela ni de la tatarabuela. Estuvimos en el útero, físicamente hablando, repito, y subrayo mucho físicamente hablando, porque fue una de las células que luego se duplicó y formó nuestro cuerpo. Físicamente hablando, estuvimos en el útero de la abuela, obviamente en el útero de mamá y tal. Y las mujeres, pues obviamente, tendrán en su útero a sus nietas. Tendrán en su útero a sus nietas. Eso representa que la vivencia que tuvo abuela, la carencia emocional, la emoción que tuvo, hay actualmente muchos experimentos, ahora que se habla de las neurociencias, en donde se ha comprobado que cuando mamá, por las papilas gustativas y la cantidad de células madres que hay y la estimulación sensorial, mamá prueba algo, en el sentido del gusto, el bebé que está en el útero también percibe el sabor. Por eso cuando prueban algunas cosas que le gustaban, como hay el sistema nervioso y del gusto combinado, el del bebé y el de la mamá, hay cosas que dan asco cuando antes le gustaban, mientras dura el embarazo. O se le antojan y le gustan cosas que antes no le gustaban. Y curiosamente al niño cuando nace, eso justamente le gusta. Entonces, así como es en estos elementos tan físicos, es la emoción que tiene mamá, también la siente y vibra las células del cuerpo del bebé. Y entre esas células del bebé, del feto, del producto, del niño como tal, están sus óvulos. Por lo tanto, le repercute de manera directa a nivel emocional, no podríamos decirlo campo de resonancia mórfica, pero a nivel emocional guarda la emoción de abuela y guarda la emoción de mamá. Y recordemos que según las investigaciones de Bruce Lipton, lo que capta la membrana celular es lo que permite que se exprese a nivel del ADN. ¿Qué significa? Que lo que modifica de manera más rápida nuestra expresión genética no cambia la estructura genética, modifica la expresión genética, son las emociones. ¿Qué significa? Que un pensamiento de abuela, un trauma de abuelo durante el embarazo puede generar enfermedades a las siguientes generaciones o puede generar salud. Es la elección que tenemos. Hay un término que profundizaremos en algún momento que se llama eugenesia pregestacional holística, que es precisamente la forma de borrar estos patrones para salvar a las siguientes generaciones, para crear una mejor humanidad de una visión holística, pero desde incluso antes de la gestación, obviamente repercute durante la gestación. Eugenesia pregestacional holística. Muy bien. Y de aquí, bueno, yo siempre escuché algo. Cuando la mujer está eh, embarazada, que va al momento del parto, se conecta con todo su linaje, con todo lo que sucedió. Y no solamente lo que pasó. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, doctor, que la abuela ha puesto con... A ver, yo voy a poner un caso. Un día llega a consulta una persona con un cáncer en pelvis y en la columna vertebral. En dos lugares que habla de relaciones de pareja. Entonces ella me dice, yo no tengo ningún problema con relaciones de pareja. ¿Por qué no tienes problema? Porque yo soy lesbiana. ¿Ok? Pero la abuela, en su momento antes de morir, se le pidió, no me gustaría que fuera lesbiana. Solamente cuando ella hizo conciencia de eso y se limpió esa memoria en el útero materno, y la señora automáticamente se le quitó el cáncer. 3 o 4 meses la vi corriendo, me dice, ya no tengo nada, todo está bien. Es decir, lo importante es cómo nosotros guardamos esas memorias de esas abuelas. Bien, que están ahí, que no es un cuento. Entonces, lo que el útero calla, el cuerpo lo va a gritar. Bien, y eso es importante en el caso este de las enfermedades autoinmunes. Y debemos de, a ver, hay muchas personas, no solamente como el doctor David Hidalgo, quizás muchos aquí también conozcan a Nicolás Pascual Calcina, a otras personas que están trabajando en un despertar nuevo de la conciencia de la humanidad. Bien, y creo que debemos ser responsables nosotros desde nuestra casa. No tienes que ser terapeuta, porque al final la pregunta sería, ¿a quién va
dedicado a esto. Están simplemente, esto está dedicado o abierto a mujeres y hombres nacidos de un útero. Bien, a las mujeres o los hombres que nacieron de un útero materno está dedicada a esta charla. Es un aspecto importante que me gustaría que ustedes entiendan. La importancia de hacernos responsables de esas nuevas generaciones. Los dolores de ovarios poliquísticos, problemas en el cuello del útero, enfermedades, cientos de enfermedades que tenemos, el no embarazo, las memorias de violencia. Bien, violencia y en la otra cara sumisión, las memorias de abandono, las memorias de niños muertos. ¿Por qué hay niños que lo que se reconoce hoy como yacientes? ¿Por qué? Porque muchas veces esa generación viene de la abuela. A la abuelita se le murió un niño, no pudo sobrepasar, porque la muerte de un hijo es dura, no es que no sea dura, y las próximas generaciones traen eso. Algo muy importante es, a ver, no es como una sentencia, aunque lo es, decir, oye, si durante la gestación de mamá, de abuelo, sí, cuando estuve en el útero, se van grabando cosas y programas que van a tener toda la vida y van a heredar de generación en generación. Ah, esto es una maldición familiar porque ya nos va a generar enfermedad, nos va a generar limitaciones, enfermedad tanto física como enfermedad emocional, como enfermedad en su momento espiritual. Ahí está la mala noticia, pero siempre para cada mala noticia hay alguna que es buena noticia y a veces mucha no. Actualmente existen técnicas para trabajar cada uno de estos elementos. Uno, identificar, evaluar, porque siempre cuando diagnosticamos correctamente es cuando estamos listos para poder corregir, ir a la causa. Evaluar, encontrar la causa y limpiar, literalmente reprogramar a nivel celular. Oye, si fue una célula la que empezó todo esto, la que tuvo la impronta energética que puede causar una epigenética conductual que libere enfermedades, que libere genética limitante, pues es también así de sutil pueden ser los cambios y en un instante con la técnica adecuada se puede liberar y sanar, no solo para nosotros, no solo para el individuo que vivió esto, sino también limpiarlo para las siguientes generaciones. ¡Wow! 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 Ahora podemos incluso sanar al no nacido. Podemos sanando en nosotros, sanando en la imagen de la sacerdotisa diosa que es la mujer creadora, sanando a ella podemos sanar a las siguientes generaciones. De ahí ahora un visto totalmente nuevo, diferente, pero igual importante. El trato hacia la mujer como generadora de vida es yo te sano porque en ti honro y en ti veo a a todo nuestro linaje, si es que somos familia, a toda nuestra descendencia. Porque en medida que yo te honro, en medida que yo te sano y en medida que te veo, honro y respeto, estoy honrando y respeto mi descendencia o nuestra descendencia como pareja o como familia, y por lo tanto puedo generar salud, generar abundancia, generar luz y despertar y conciencia, no solamente en nosotros que nos vemos, somos uno con el otro, sino también generar a todo el pueblo no nacido, a todas las generaciones venideras. Es algo maravilloso y mágico, simplemente cambiando la óptica. Estamos cambiando el árbol genealógico hacia la parte de la descendencia y las implicaciones terapeutas generacionales de abundancia, de luz, de conciencia, de espiritualidad, pueden ser ilimitadas. Y simplemente es lo que toca en una era de luz. Hacia atrás ya hay mucha oscuridad. Los que hemos trabajado con árbol genealógico y con elementos, aquí en el caso de México, se pierde mucho, mucho. En la mayoría de la población, salvo ciertas familias, en la mayoría se pierde porque no hay un árbol genealógico que pueda hacerse atrás de la Revolución Mexicana. Repito, ciertas familias muy específicas. Ahora podemos generar ese futuro, esa población, esa nueva humanidad que aspiramos para una era de luz. Es la gran diferencia. Esa es la nueva conciencia. Esa es el pensamiento desde una alta conciencia. Es decir, sí, traemos historias de los que murieron, posiblemente
Bueno, tienes que aprender a canalizar, vamos a compartir cómo tú puedes decir, canalizar esa energía ancestral, que se puede, sí, pero cómo tú, partiendo desde tus hechos, de lo que te ha sucedido a ti, desde tu vivencia, tú puedes limpiar esa memoria ancestral que está en ese útero, esa historia de esas abuelas, y puedes entregar un legado, no solamente a tus hijos. Recuerden que si tú estuviste en el útero de tu abuela, tus nietos ya están en tu útero también. Bien, eso es importante. No vas a trabajar en ti, es lo que te va a hacer grande. Es decir, la grandeza de estos ejercicios que estaremos haciendo, que vamos a estar compartiendo ahora, cómo va a ser próximamente, es la grandeza. Que limpias en ti, limpias en tus nietos, limpias y limpias y limpias y limpias. Bien, y estás entregando un legado entonces totalmente diferente. Y eso es, vaya, creo que muchas personas están haciendo, otros han hecho, por una nueva conciencia, por una conciencia diferente. Y honrar a esas personas que han estado haciendo su trabajo desde nuestro punto de vista es ser conscientes que nos tienen que importar las nuevas generaciones. Bien, ¿y cómo lo demostramos? Dando un pasito, un pequeño paso. Bien, es algo que no sé si alguien por acá nos quiera comentar algo, nos quiera preguntar, mientras Cándido. Sí, Cándida. Buenas noches. Disculpe, yo llegué un poquito 10 minutos tarde, pero no sé si pasaron lista. Bueno, mi pregunta es, bueno, más bien un comentario y una ampliación. Recuerdo que mi suegra, cuando yo recién me casé, pues yo actuaba un poco así como mal con mi esposa cuando estaba embarazada. A veces medio discutíamos, ¿no? O sea, peleábamos en pocas palabras, no a golpes ni mucho menos, pero sí verbalmente. Y me decía mi suegra, no, Cándido, todo lo que haces enojar a tu esposa, lo recibe tu bebé que viene en camino. Y pues yo en ese tiempo, pues no, como que no lo creía, pero créame que sí es cierto, sí repercute porque cuando nació mi hija, pues nacía con mal carácter, o sea, tenía berrinches, tenía momentos como de estrés y me dijo el médico que era parte de ese problema de que teníamos discusiones en el matrimonio. Bien, hoy sabe un poquito más. No solamente, eso no se queda en nuestros hijos. Eso puede, todo depende de lo que usted elija, ¿no? Porque al final, a ver, como información está, todo depende de una elección. Eso puede llegar hasta sus nietos. Bien, porque sí o sí, ya los nietos estuvieron en el vientre de su esposa. Bien, que sería su abuela. Y lo que está viviendo ella, ellos ya también lo están viviendo. Por eso es que hoy creo que esta charla es una charla muy importante para que muchas personas puedan despertar. Y eso es el maltrato. Bien, porque tú, ahora discúlpame que lo tutee, usted, si vamos a la memoria de su abuela recibió maltrato. Bien, Sí, sí, ya. Entonces, como usted es el fruto de ese maltrato, ¿qué usted sabe hacer? ¿Qué usted tiene wow. como información? Maltratar. Entonces, de eso se trata, limpiar esa memoria para que, porque muchas veces no ni lo entendemos, muchas veces no somos conscientes de eso. Limpiar esa memoria para que usted sea totalmente diferente y sus nietos vengan en total equilibrio. Y Bien, doctor, total equilibrio. sí, doctor, perdón que lo interrumpa. Sí, yo me crié con mis abuelitos, mi mamá pues se divorció de mi papá y se volvió a juntar con otra pareja y pues me quedé con mis abuelitos y efectivamente sí, todo el tiempo mis abuelitos tuvieron pleitos fuertes, muy fuertes. ¿Ya? De eso es lo que se trata específicamente. De eso es lo que se trata. La importancia de eso es esa parte. ¿Y cómo esas memorias? A ver, lo importante no es que haya pasado. Lo importante es ser consciente de que esas memorias hay técnicas, hay procederes que nos van a permitir limpiar esas memorias.
Porque lo hemos visto, mujeres que no salen embarazadas, buscan limpian la memoria, y después, a ver, si yo dijera, tengo un chingo de hijos por el regalo, sin acostarme con ninguna mujer. ¿Bien? Porque para mí, que una mujer no salga embarazada y salga embarazada es como si el hijo fuera también mío. Porque al final yo aporté algo, eso, ¿no? O sea, de forma energética tengo un hijo por ahí también. ¿Bien? Y de eso me han pasado cientos de casos. Sí, de eso el caso, si nos podemos hablar de esos ejemplos, no terminamos, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Aquí estaremos 3 días hablando de esos temas. Entonces estamos hablando con una base científica, con una base sólida, basada en experimentaciones que hemos tenido en la parte científica, de que sí hay cambios. Es importante. Bien, sí hay cambios. Y esto es importante porque fíjate, es decir, y si vamos, tu mamá, y si seguimos, a ver, sabemos que nuestras generaciones fueron generaciones las que nos antecedieron con mucha violencia. ¿Quién no sabe eso? ¿Bien? ¿Quién no sabe eso? Porque hay una palabra, por ejemplo, yo en mi familia hay una palabra que escuché mucho. Yo respetaba a mi, ¿cómo se llama? A mi padre. Y yo le decía a mis tíos, no, ustedes no respetaron a abuelo. Ustedes le tenían miedo a mi abuelo. Respetar era yo. Yo sí respetaba. Porque no le tenía miedo. Porque entonces a veces que confundimos respeto con miedo. Bien. Ok, muchas gracias por su testimonio. Ha sido una parte muy importante su comentario. Pero que sepa que sí se puede. Vamos a estar hablando ahora de las posibilidades y cómo nosotros nos vamos a poner, por supuesto, como digo yo, con el poquito conocimiento que nos falta y lo mucho que tenemos y lo mucho que nos falta por aprender, nos pondremos al servicio de él. Bien. A ver, alguien más, pues a ver, nos están escribiendo, si quieren pueden, por favor, a ver, no sé, a ver, Diana Enrique, ¿dónde estás, Dianita, por ahí? Enséñame, a ver, habla. Aquí ando. Hola, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, doctor David, buenas noches. Muy buenas noches, Dianita. A ver, a lo mejor voy a decir algo muy loco, pero es lo que entendí. En pocas palabras, entendí que yo soy hija de mi abuela, formada en el estuche, en el vientre de mi mamá. ¿Es algo así? Pues en forma práctica, si soy el producto del óvulo de mi abuela, pues casi soy hija de mi abuela, formada y gestada en el vientre de mi mamá. Esta Es es algo una así, forma, ¿cierto? es una forma, Diana, de decir, a ver, somos parte, tu célula estuvo en tu abuela. Si eres una hija de tu abuela, si eres una nieta de tu abuela, eres una hija de tu madre. Suena muy fuerte eso, casi. Sí, eso sí sonó feo. Bueno, el punto es el siguiente. Que si eso existe a nivel físico, y eso es como tal, todos estuvimos del útero de la abuela, es mucho más fácil entender que a nivel energético y a nivel emocional, cualquier emoción de nuestra abuela queda impregnada en nosotros, cualquier emoción que tuvo, aún en la parte del útero. Por lo tanto, también cualquier emoción de nuestra madre, porque lo conformó. Y por lo tanto, cualquier emoción que nosotros tenemos, no solamente del embarazo, sino sistémicamente hablando en el transcurso de nuestra vida, tiene el respeto hacia nuestra familia y el respeto hacia nosotros mismos, lo tenemos que hacer hasta por dignidad de las siguientes generaciones, porque lo va a repercutir de esa manera. Ah, no, pero yo ya tuve, o yo no voy a tener hijos, puede alguien decir, o puede decir, yo ya tuve los hijos que tuve, entonces ya como ya los tuve, ellos ya hacen su vida, es más, ya son mayores, yo hago lo que sea. No, a ver, aunque tú estés en un esquema, pertenecemos a un sistema familiar. Eso serían las leyes acorde a Bert Hellinger. En el sistema familiar en el cual pertenezco, independientemente que yo tenga descendencia directa o no, a menos que sea el último de mi clan, que es raro que lo sea, cualquier decisión que yo tome, aún la de no tener hijos directos, va a repercutir en mi clan y va a repercutir en las siguientes generaciones. Así que, por lealtad a mi familia, tengo que respetar esos lazos y esas relaciones e incluirme e incluirlos y decidir hacia los aspectos de vida. Tengo que crecer en ese sentido. Repito, si tengo hijos, a pesar de que ya sean mayores, a pesar de que ya estén casados, la manera en la que yo me conduzco hacia mí y hacia los otros
repercuta en ellos y en sus hijos y en mis nietos. Oye, no voy a tener hijos. Ah, pues aún así pertenezco a un sistema. Y mi sistema tiene una generación siguiente y siguiente. Y cuando yo tomo una decisión a la de no tener hijos, es un aspecto que Es una memoria también del útero materno. que el sistema le estamos llamando que eso es por lealtad y es un elemento de compensación. Un elemento de compensación que si yo a ver, es que no lo corrijo, suena como si estuviera mal. Si yo no lo armonizo con el sistema, estoy haciendo que pueda generarse elementos de alteración en momentos diferentes. Quito la palabra corrección, sino armonización. Es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo tal vez que parezca muy distante. Eh, Cuando hay personas dentro del sistema familiar, a lo mejor con preferencia por el mismo sexo. Eso significa algo dentro del sistema, tiene una interpretación dentro del sistema. Pero obviamente, aunque tú lo armonices, a ver, no es una patología, no es una enfermedad, no estamos en la Edad Media para pensar algo así. Claro. Pero aún así lo tienes que armonizar porque tiene una interpretación del sistema, porque ya está viendo esa misma conducta fue un elemento, una conducta de compensación. Una conducta de compensación que no es una patología, que no es una enfermedad, es un elemento de compensación en el sistema como un hecho como tal, y lo tienes que armonizar. Que lo armonices no significa que la persona que tenía preferencia por el mismo sexo ahora cambie su preferencia sexual. No va a pasar porque no era una patología, no era una enfermedad, así como quien decide no casarse, no reproducirse, es una decisión que tiene que honrar, pero significa algo en el sistema, hay que armonizarlo y el hecho de armonizarlo no significa que eso cambie. Muy diferente a cuando armonizamos, por ejemplo, parejas infértiles o estériles, que cuando lo armonizas, el cuerpo biológico cambia y se puede llevar a cabo el hecho, ¿no? Muy diferente que cuando es una decisión madura y centrada, que aún así significa un elemento de compensación a nivel sistémico. Entonces, tengamos cuidado porque podemos generar conductas que nosotros estemos tomando en una visión a lo mejor egoísta y que vayan a repercutir en una siguiente generación o en una tercera generación y que realmente sea por una conducta egoísta que estamos tomando. Entonces, armonicémoslas desde ahora, repercutiendo en eso. Ya hay un área de la ciencia que lo empieza a estudiar, todavía no tiene todas las reglas para ello, que es la epigenética conductual, en donde se ve la modificación de la capa que cubre el ADN, en la capa epigenética, por este tipo de emociones, y que esta capa, con sus modificaciones que se pueden hacer en minutos por una emoción muy fuerte, se modifica la capa y se hereda a siguientes generaciones con esa fuerza, ¿no? Entonces ahí tengamos ese cuidado. Ay, doctora, Entonces, doctor, una pregunta. Yo soy abuela de una nieta. Si yo me armonizo a mí por consecuencia o por entrelazamiento cuántico, ¿también mi nieta se armoniza? Claro. correcto. Tu nieta Ok, y la nieta de tu nieta. Y la nieta de la nieta claro, de tu nieta. O sea, de ahí en claro, adelante. claro. Ok, ¿Bien? muchas gracias. Muy Ahora, el agradecida. cuarto que hablaba el doctor, en el caso de las relaciones a ver, lo he visto más en relaciones de mujeres con mujeres, porque al final en la relación con mujeres, a ver, el doctor Hammer, en todo su descubrimiento, él habla de algo, ¿bien? Bueno, que todos sabemos, la mujer va a tener el placer o el orgasmo bien, o por el clítoris o bien por la vulva, ¿bien? Uno es del hemisferio masculino y el otro es del hemisferio femenino. Muchas veces vienen a consulta no por el tema de relación de pareja, sino por problemas de conducta. Porque son violentas, porque son agresivas, porque siempre, sí, por algún tema. Y mágicamente cuando tú modificas esa historia, bien, esa historia, porque vamos a ver el útero no solamente como un órgano, el útero es un portal de vida, por ahí llega la vida. Dicho sea de paso, en las culturas ancestrales se hacen muchos trabajos con el útero simbólico. Es decir, desde el útero se hacen trabajos. Bien, eso es importante. Entonces, cuando modificas eso, es decir, viene la persona de nuevo y muchas veces yo le he hecho una pregunta. ¿Has notado algún cambio en el placer? Es decir, sí. Y cuando te dicen que sí, ya quiere decir eso que hiciste es una modificación.
que no tiene que decir que, bueno, que va a regresar a tener una relación con un hombre, no es lo que me interesa, sino que ya esa marca te está marcando que internamente hubo una modificación. Bien, eso es importante. A ver, ¿alguien más por acá que nos quiera hacer alguna pregunta? Ahí, Muy agradecida. nosotros con su presencia y con su pregunta. Bien. Hay algunas preguntas aquí en el chat, voy a leerlas muy breve. Vamos. Amalita de la Torre dice que somos todos, correcto. Diana dice las emociones y enfermedades por linaje heredado se repite y si no cortas o cierras estos círculos se repiten constantemente en inconsciencia, correcto, totalmente. Nos dice Raúl Morales, dice, en mi linaje femenino hubo muchos abusos, tanto sexuales como físicos, y ahora entiendo por qué mi hija es muy tímida. A ver, claro que va a determinar, es la conducta, va a determinar lo que ha pasado en muchísimas generaciones, lo que hay en ese sentido. Y dice, y todo el tiempo se la pasa pidiendo perdón y tiene mucha ansiedad. Aquí incluso veamos lo que pasa con los linajes hasta como países. El tipo de conducta que llevamos, el pedir perdón, el famoso mande que tenemos los mexicanos, cómo nos va programando en algunos sentidos y va siendo esa herencia que tenemos. Es momento de manera consciente ocupar y cambiar nuestro lenguaje y expresión a un lenguaje de abundancia. Entendía la abundancia no solo como una abundancia material. La abundancia es en todos los sentidos, la abundancia en felicidad, abundancia en relaciones interpersonales, abundancia en comprensión, abundancia en respeto, que es lo que tenemos que llevar. ¿Puedo hacer una pregunta, perdón? Hola, soy Diana. Buenas noches. Adelante. Mi pregunta es esta: ¿algún ejercicio cuántico que se pueda hacer para poder sanar todo nuestro linaje y toda nuestra descendencia y cortar el círculo y poder trascender de una mejor manera? Sí, a ver, de eso se va a hablar y vamos a estar impartiendo ahora, vamos a dar un formato porque vamos a dar unos talleres y después daremos un taller de 3 días donde explicaremos a ver, todas esas técnicas. Bien, esas técnicas a mí en específico me gusta validarlas. Que tú veas que, por ejemplo, una de las cosas que se hace muy fácil es a través de la frecuencia de la coherencia cardíaca. Bien, que tú y vas a ver el cambio. Es decir, va a haber un taller, el taller de los 3 días es un taller presencial, porque precisamente se van a estar compartiendo rituales, se van a estar compartiendo ceremonias que sí tienen que ser de forma presencial. Se van a dar 3 talleres de 2 horas, sí, que ahora vamos a hablar de ellos, previo ¿cómo se llama? Al taller central, al taller que tiene un marco de 3 días, que ahí sí tiene que ser presencial. Los invitamos bueno, estamos aquí en Colonia Roma Norte, donde hay muchos hoteles, donde hay muchos lugares, donde hay muchas posibilidades, desde los más económicos hasta los más boom, para que puedan acompañarnos por acá. De eso vamos a hablar en breve. Estaremos informando. Gracias. Sí hay, a ver, precisamente, a ver, por lo menos nosotros, ¿no? El doctor David Hidalgo y un servidor. Si hablamos de algo porque tenemos soluciones. Porque sí hay cómo cambiarlo, si no, ¿para qué vamos a hablar? ¿Para qué vamos a decir, ten cuidado? No, aquí no estamos metiendo miedo. Aquí estamos diciendo que, bueno, que muchos de los que estamos aquí nos podemos ver en esos espejos, ¿no es verdad? Incluso estuvimos ahora en una certificación donde Nicolás nos decía, hemos estado viendo, es decir, hoy hay cientos de técnicas que tratan de despertar el ser humano, la parte espiritual del ser humano, pero él preguntaba, tú puedes despertar algo, pero recuerda que esto que tú estás despertando puede trascender hasta tus nietos. Y tus nietos, tú dejaste algo instalado, un dispositivo, hiciste algo para que ellos se les pueda despertar eso ya, porque si no lo dejas, aparece el déficit de atención porque ellos no pueden conectar con esa información. Bien, entonces estamos trabajando sobre esos aspectos en las nuevas generaciones desde una conciencia, desde la alta conciencia, desde la responsabilidad como seres humanos, porque hay muchas personas que están siendo responsables y no podemos nosotros echar a bordo lo que otras personas están haciendo, ¿no? Y ahora un poco te doy la óptica de lo que estaríamos haciendo. A ver, existe una serie de aspectos
Y desde el punto de vista interno del observador, de la epigenética conductual y de la cuántica, recuerda que lo más importante es la intención. Muchos de ustedes, muchos de los presentes en esta charla, ya son expertos, son terapeutas, se han formado en diferentes áreas. Entonces, tomando en cuenta qué es la intención, ¿qué es lo que hacemos? Alguna vez hemos observado que algunas personas con todo este problema sistémicos ha habido un punto de incisión durante su vida que hace un cambio total, un despertar de conciencia, una crisis de desarrollo interno y que a partir de ahí cambia totalmente su visión hacia el mundo y cambia la visión que tiene incluso todo su sistema, toda su generación se cambia positivamente. Esto no es que pase siempre, pero se ha observado que pasa en diferentes lugares y que le ha pasado a algunas personas. Parte de lo que estuvimos viendo es buscar a estas personas, saber qué había pasado, saber qué tenía, qué circunstancias se dieron para que pudiera tener esa vivencia que afectó positivamente su vida y que cambió todo su sistema. Y la idea es desarrollar, a ver, la base es muy simple, la base es la intención, podría ser el cambio, y la intención con algunos elementos que pueden coincidir en un momento de crecimiento, ponerte un poquito hacia crisis, ponerte un poco hacia forzar tu estado para que te generes en un estado de generación, y si tienes el enfoque de la intención para que todo se transforme positivamente, pasa. Lo único que hicimos, o la única diferencia, porque la base es esto que te estoy diciendo, poner elementos que te lleven al extremo y ponerlo en una situación con un enfoque totalmente positivo, en gratitud, en paz y en benevolencia, así de facilito. Ah, pero como así de facilito, entre más simples son las cosas, son más difíciles. Entonces quisimos hacer un elemento que fuera paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, para que fuera totalmente duplicable. Para que una vez que tú aprendas la técnica, no solamente lo puedas llevar en diferentes momentos de tu vida, sino que además la puedas compartir, puedas conducir a otros a que lo pudieran generar. La maravilla que tenemos, por eso les agradecemos profundamente a todos ustedes cuando nos permiten transmitir aquello que sabemos, es porque es maravilloso poder ayudar, tocar a una persona, cambiar la vida en una consulta, en una asesoría, en una plática, en un momento de compartir. Pero es mucho más maravilloso tener la oportunidad de hacerlo en docencia, porque sabes que cada una de las personas que se suman, cada una de las personas que están, crecen, se expanden y llevan ese mismo mensaje, lo llevan a muchísimos más, se duplica, como dice siempre Juan Carlos, compartir es crear conciencia. Ahorita lo vieron, ustedes compartieron un ratito lo que sería este elemento, y estamos a nada de 100 personas y de que estén rechazando por volumen a los asistentes, ¿no? Estamos a nada de estar, estamos los que tenemos que estar. Entonces es eso, es algo muy sencillo, pero siempre vemos que lo sencillo es complicado. Entonces, para eso ponemos paso 1, paso 2 y paso 3, pero la base es esta, llevarte a un momento de crisis en donde tu cuerpo despierte todo eso y sea maleable la capa epigenética para ti y para las siguientes generaciones y tu sistema, y abrir tu campo de resonancia mórfica, y en ese momento de crisis generamos la intencionalidad necesaria para que se pueda tener. Así de simple, pero hay muchos pasos para poderlo lograr y para que siempre que lo intentes sea un éxito, ¿no? Esa es la base. A ver, nos hicieron una Gracias. pregunta. ¿Cómo limpiamos el linaje? No hay que limpiar el linaje. Se va a trabajar en limpiar un órgano que es el encargado de conectarnos con el linaje, el útero materno. Ese órgano sagrado, que es un portal de vida, es el gran portal que tiene la mujer que da vida. Es donde se transmite el ADN mitocondrial. Porque entonces hay que limpiar linaje, no hay que limpiar el linaje, hay que limpiar un órgano. Es mucho más fácil. Entonces, a ver, vamos a compartir por acá y después, si queremos, estamos aquí hasta mañana pasado, no hay problema ninguno. Vamos a compartir. Vamos a ver cómo nosotros hemos pensado, ¿no? Un poco llevar esto a cada uno de ustedes. Bien, para esto vamos a hacer 3 talleres. Primero, vamos a ver, el primer taller se va a hacer el 4 de junio, el próximo miércoles, de 6 p.m. a 8 p.m. Este taller tiene como objetivo el útero como un portal. Trabajar, entender desde todos los conceptos
que ese útero es un portal y cómo ese portal nos conecta con, bueno, ya sabemos, y lo próximo. Sanando el origen para liberar a las nuevas generaciones. Sanando. El origen eres tú. Tú eres el origen. Los que estamos aquí somos el origen. Si tú sanas, sanaste a tu abuela, pero vas a sanar a tus hijos, sanar esa parte. El taller número 2 es el 11 de junio de 6 p.m. a 8 p.m. La gerencia es invisible. Bien, un síntoma te habla de una herencia. ¿Basado en qué? ¿En qué herencia? En el síntoma que tú tienes, en lo que tú has tenido en tu vida. Bien, y cómo tú vas a poder acceder a esa memoria. Bien, a eso invisible. Recuerden, a ver, lo que es materia estuvo en el mundo invisible, pero hay una ley fascinante que dice así: lo invisible está loco por hacerse visible y lo visible está loco por hacerse visible. Es una ley, es una rueda. Partiendo de esa ley, es muy fácil, cuando tienes el conocimiento, cuando tienes la técnica, mover esa energía para que circule. Bien, el legado silencioso del útero materno. ¿Cuál es el legado que deja ese útero? Ya hoy escucharon uno. Bien, que el doctor David se lo compartió. Estamos transmitiendo hasta tercera generación. Nosotros estuvimos en el útero de nuestras abuelas. Por lo tanto, nuestros nietos, aún aquellos que no hayan nacido, ya están en el útero de las mujeres que están viviendo hoy aquí. Bien, es importante. ¿Ok? Lo que no se nombró. ¿Qué fue lo que no se nombró? El apellido. Un apellido no dado. Bien, entonces nunca tienes herencia. Con el tema de la abundancia, con el tema del dinero, con el tema, te matas. Nunca puedes tener una propiedad. Y tú dices, ¿por qué los demás pueden tener una propiedad tan fácil y a mí se me es tan difícil? Muchas veces es por lo que no se nombró. Tu apellido no es el correcto. Bien, cuando ya lo conoces, bueno, ¿qué te queda? Limpiar esa memoria, porque la traes ahí para que no la transmita a la próxima generación. La clase número 3 es el 18, siempre de 6 a 8 p.m. Son los miércoles, sanación de enfermedades autoinmunes. Ahí estaremos hablando de esas enfermedades autoinmunes. Bien, desde el útero como matriz de memoria. Esa memoria que está en ese útero como portal, es un portal, ese útero que es importante. Una experiencia profunda de reconexión con el linaje materno. Bien, es lo que estaremos trabajando. Esa reconexión profunda con el linaje materno, el cuerpo y el alma. Es importante. Vamos a ver. Para esto, vamos a tener también un taller vivencial de 3 días. Este es presencial. La matriz sagrada, sanando el útero, liberando las generaciones, es decir, las próximas generaciones. Una experiencia transformadora para reconectar con el origen, liberar memorias uterinas y activar tu poder creador. Aquí se van a compartir los rituales, las ceremonias. Es decir, es un lugar sagrado. Las ceremonias son sagradas. Es decir, el útero viene siendo como la tierra también. Bien, este será 20, 21 y 22 de junio. El lugar será en el Centro Universitario de Alternativas Médicas en Ciudad de México, que está en Coahuila 173, Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc. Duración 3 días intensivos. ¿Cómo vamos a hacer estos talleres? Está abierto a mujeres y hombres nacidos de un útero. El que nació de un coquito o de algo de eso, no, pero bueno, todos los que hemos nacido del útero, tenemos la invitación hecha. Bien, vamos a ver, las clases tienen un valor de 639 pesos. Bien. Ajá. Aquí hay un error porque eran 4 clases, eran 3. Es decir, aquí tenemos las 4 clases. El valor del taller de 3 días es 3.699. ¿Cómo se va a hacer? Los que elijan participar en el primer taller,
o en un segundo taller, se le va restando al dinero del taller central, del taller de los 3 días. Si usted participa en los 3 días, que sería 639, a ver, 639 por 3, ¿cuánto es rapidito por ahí? Más o menos para que tengan la idea. 639 por 3 son 1917, se le quitan, se le restan a los 3699. Entonces pagarías en el taller central, si te interesa, la diferencia. No quiero participar en la clase o en los talleres, solamente quiero ir al taller central, bueno, son 3699. ¿Entienden esa parte? Lo que usted pague, es decir, cada taller de que se va a hacer todos los miércoles, cada taller tiene un precio de 639, que veo a personas diciendo que no. Bien, a ver, aquí habíamos puesto 4 clases, son 3. Bien, son 3. Bien, que tienen un total, aquí lo voy a ver para ponérselo bien ahí, para que lo tengan ahí, porque si no, para que no se confundan. De 1917 pesos mexicanos. Bien. O sea, si usted participa en las 3 clases, estas que están aquí, usted se le va y quiere participar en el taller de los 3 días, a 3699, usted le va a quitar en 1900 y esa es la diferencia que usted va a pagar. ¿Lo entienden ahora? Bien. Entonces son 3 talleres con 2 horas clase cada taller, que serían a partir del próximo miércoles. Bien. ¿Para qué? Para cuando lleguemos aquí, no, bueno, lo que ya que ustedes sepan. Por ejemplo, el útero es un portal. ¿Qué cosa es un portal? ¿Qué puedo hacer con ese portal? ¿Cómo puedo trabajar? ¿Alguna meditación? Algo se harán en esos 3 talleres para que comiencen a liberar. El trabajo ceremonial, que es el trabajo ya de la parte ancestral, se va a hacer en el taller central. Bien, que ese se va a hacer de forma presencial, con todos los requisitos que lleva ese taller. ¿Ok? Preguntas que tengan que hacer. Se les va a compartir toda la información para que la tengan. En el taller central, por supuesto, van a aprender a canalizar esa información ancestral. Canalizar para que sepan de qué están hablando, para que no sea bien, para que canalicen la información, para que trabajen con certeza. Bien, porque quizás nos digan, yo no conozco a mi abuela, pero si tú estuviste en su útero, tú tienes la información de ella, simple y llanamente. Hay una experiencia que quiero compartir porque además es parte de lo que se va a ver en el taller de 3 días. Hace un par de décadas fui a tomar un curso con alguien que yo había leído muchos de sus libros, que es el doctor Mantak Chia. Venía a México y a él lo tenía como en especial referencia porque él es de origen tailandés y él había roto algunos de los secretos de su tradición milenaria. Él había sido iniciado y era parte de la sabiduría ancestral de su pueblo. Sin embargo, eso fue muy joven, hizo sus juramentos, aprendió sus técnicas secretas acorde a los curanderos tailandeses, pero él prefirió cambiar su vida, se fue a Estados Unidos, estudió medicina en Estados Unidos y se graduó como médico y empezó a hacer medicina. Haciendo medicina se dio cuenta que la medicina occidental tenía muchas más limitaciones que la medicina ancestral que tenía el pueblo tailandés. En ese momento, y ya con cierta formación occidental, el doctor Mantak Chia, que ha escrito casi 100 libros, rompe sus votos de secreto que había tomado de manera iniciática en la sabiduría ancestral tailandesa y empieza a enseñar todas esas técnicas. Era tan interesante esto que pues a mí me interesó aprenderlo porque él era
pues una persona que venía, un sacerdote de su linaje, pero al mismo tiempo pues era médico, así que sumaba el área occidental. ¿Qué fue el principal aprendizaje que quiero compartir como ejemplo? Que muchas de las técnicas que él enseñaba en la actualidad, que eran parte del conocimiento milenario, secreto de su pueblo, se parecían, eran similares a las técnicas que ha desarrollado en los últimos años la psicoterapia, como la biodescodificación, como la terapia de constelaciones familiares, como la programación lingüística, tiene similitudes. ¿Qué quiero decir con esto? Parte de lo que se hará en el taller es abordaremos, sí, con todo el respeto, la parte ceremonial, el área del conocimiento ancestral, pero al mismo tiempo ocuparemos herramientas de terapia sistémica transgeneracional, pensando en ese, a partir de aquí hacia el futuro. Haremos modificaciones ocupando reglas y actualizaciones de lo que era terapia de constelaciones familiares, terapias basadas en toda esta visión de la biodecodificación, en esta visión de la hipnosis ericksoniana, ocupado con un paralelismo comparado de estos aspectos culturales de sabidurías ancestrales, así que estaremos como caminando en una visión y en un mundo de futuro potencial en el que estaremos viviendo la analogía del conocimiento milenario ancestral con las técnicas de modernidad y cómo van de la par, ocupando en unidad ambas herramientas para la transformación profunda, en este caso de nuestro linaje. Eso es lo que nos emociona de esa formación del próximo mes de junio, ese 20, 21 y 22 de junio, que se estará llevando a cabo. Entonces es lo que quisiera compartir ya para cerrar. Yo sé que para algunos es tarde y algunos... Julia por acá, Alejandra no tiene levantado la mano. Hola Julia, Buenas noches, muy buenas noches. gracias por su información muy interesante. Soy de Guadalajara. Me interesa, todos los temas son muy importantes para mí. En línea se me facilita, pero se me dificulta precisamente esas fechas. Mi pregunta es esta, yo tomo los que son los primeros tres básicos, pero si quiero el presencial, en otra ocasión que ustedes lo realicen, ¿puedo yo tomarlo tomando en cuenta esto? A ver, sí, pero no sabemos cuándo se va a dar una próxima vez. Es El decir, detalle es el que estoy aquí en Guadalajara, en Cuam, pero tengo precisamente curso ese fin de semana, tengo PNL, y sí se yo me sé que dificulta sí, porque ya estoy terminando. yo sé que sí, pero a ver, le digo, ¿cuándo se va a dar? No tenemos fecha de nuevo. Las fechas son ahora. ¿Se va a dar? Bueno, sí, claro. Como digo yo, cuando los alumnos llaman, los maestros aparecen. Pero no Así podemos es. decir ahora será en tal fecha, porque le vamos a quedar mal. Bien, Bueno, tomaré los tres básicos y ya veo cómo ajusto mis bueno, tiempos y espero poder estar presencial, si no, pues esperaré la ocasión que se me dé. Claro que ok, sí. claro que sí, Gracias, no hay buenas problema. noches. Más o menos, muy buenas noches, más o menos lo que comentaba también mi compañero en el chat, lo mismo para Perú. A ver, están los tres, créeme, los tres en línea previos, eh, tomados de manera adecuada, profundizándolos de manera adecuada, esos ya te van a dar una semilla de transformación, ya te van a servir. Obviamente, el entrar al taller en los 3 días, pues es ponerle abono, crecimiento y acelerar. Pero ya esos 3 días tienen, tanto para Perú como para Guadalajara. Algo que siempre decimos, no hay fecha. En teoría, eh, Juan Carlos y yo no tenemos los tiempos, pero oye, ¿quién nos dice que a lo mejor el compañero de Perú toma los talleres en línea y organiza en Perú que se pueda llevar a cabo la actividad o nos vamos y la llevamos en unos meses del próximo año a Guadalajara? O sea, son cosas que se pueden dar y que lo primero, todo se genera en base a una palabra y a un pensamiento. Así que habrá el momento y la fecha, ya lo dijo Juan Carlos, cuando el alumno lo solicita, pues aparece, el universo provee siempre de todo. Acordemos que lo único constante en el universo es la abundancia. Y si nos toca, se va a tocar, no hay que forzarlo, no hay que acomodarlo. Es, oye, pues genero lo que me toca de mi parte, que a lo mejor es tomar, como decía la compañera, los que son en línea, y luego generar
o esperar, dejar que fluya, o generar que se dé para que se puedan dar en este momento, ¿no? Sí, claro que sí. A ver, es importante aquí, bueno, ya para resumir, me gustaría compartir algo. Bueno, soy el creador de la Escuela de Psicobiocodificación y como muchas veces me dicen, me gusta llevarlo todo a la parte práctica que se pueda ver. Nosotros trabajamos en la escuela con algo que se llama, es decir, precisamente con la semilla, con los procesos de germinaciones porque no son manipulables. No, sí, la semilla es semilla, está ahí, el ser humano es altamente reprogramable, sugestionable y demás. Y tenemos la total certeza que cuando actuamos coherentemente, los procesos se aceleran en el tiempo. Estamos viviendo ahora experiencia de cómo una semilla de maíz que debe estar germinando entre el séptimo y el octavo día, según los biólogos, nos está germinando en 48 a 72 horas. Estamos, y eso se logra a través de esa palabra con coherencia, de esa palabra con dirección que ponemos en nuestra boca, los procesos se aceleran. Bueno, las inscripciones están abiertas, pueden estar pidiendo información. Ya sabemos que el próximo miércoles tenemos el primer taller. Sí, tenemos 3 miércoles, será un taller. Y bueno, y el gran taller sería después el día 20, 21 y 22 de junio. Bien, nos estamos hablando, nos estamos viendo, preguntas que tengan, dudas que tengan, estamos a las órdenes de ustedes. Agradecido por su tiempo, por estar, por ser y por acompañarnos y también por compartir, porque muchos de los que están acá compartieron para que estuviéramos cerquitica. Estuvimos a 3 personas de las 100 personas. Bien, a 3 personas de las 100 personas, creo que es un número muy importante y es un salto cuántico importante también para esta nueva conciencia. Un abrazo de corazón a corazón y nos estaremos viendo en las próximas actividades. Bendiciones a todos. Hasta pronto. Muy agradecida. Agradecido con ustedes. Agradecida, caballero. Bye bye. Buenas noches a todos. Gracias.